buenas noches. Estamos alegres porque estamos en Navidad, un tiempo de reflexión, de paz, de armonía. Y es por eso que para esta edición impresa de diciembre apostamos por varios temas muy interesantes y con un toque navideño. Sin embargo, como ustedes saben, nos caracterizamos por hacer un trabajo crítico y en esta oportunidad queremos encender todas las alertas con una situación que ocurre en las comunidades próximas a la planta termoeléctrica Punta Catalina. Además, daremos una pequeña mirada a temas que vimos este año y pasaremos balance de cómo cerrarán. Esto es Especial de Panorama. Respuestas en cada detalle. Las preguntas correctas lo cambian todo. Esto es el Especial de Panorama. En Panorama recibimos la denuncia de que residentes en zonas cercanas a la planta eléctrica Punta Catalina están enfermando y se han registrado casos de muertes en niños con los mismos síntomas. ¿Qué está pasando en estas zonas próximas a Punta Catalina? Enviamos a un equipo de investigación encabezado por la periodista Petra Sabiñón para hablar directamente con los comunitarios. Tomamos muestras al agua para saber si estas afecciones estaban relacionadas a algún tipo de contaminación y miren, los resultados son de preocupar. Veamos. Riesgo tóxico. Punta Catalina. Una amenaza que respira el país entero. En el sur de la República Dominicana, en las tierras secas de Peravia, donde antes solo corrían brisas cálidas y el olor a caña cortada, hoy se levanta una sombra que amenaza a comunidades enteras. Una sombra silenciosa, invisible, pero letal. Su nombre, Punta Catalina. Durante años, este proyecto fue presentado como la salvación energética del país. Pero los resultados de laboratorio obtenidos por este medio revelan otra historia. Una historia tóxica. En las comunidades de Nizao, Santana y Sabana Ubero, el agua que debería dar vida ahora trae enfermedad. Los análisis muestran concentraciones de níquel hasta 146 veces por encima del límite permitido. En Sabana Ubero, la cifra es alarmante, 2.93 partes por millón, cuando el máximo aceptado es de 0.02. El níquel, ese metal pesado que provoca cáncer, alergias, daños pulmonares y renales, está entrando en los hogares, en los cultivos, en el cuerpo de la gente. Y no es el único visitante indeseado. El cromo, otro cancerígeno, el cadmio, asociado a infertilidad, dolores abdominales, vómitos y problemas renales. Todos en niveles que superan con creces los estándares internacionales. Incluso encontraron restos de propilenglicol, un químico que se usa para potenciar la producción de energía en plantas industriales y que, según expertos, solo aparece cuando hay filtraciones o derrames. Pero la pregunta es inevitable. ¿Es una coincidencia? Porque las denuncias por contaminación, enfermedades y muertes comenzaron justo cuando Punta Catalina abrió sus puertas en 2019. Y se intensificaron tras su inauguración oficial un año después. Ni los reclamos de los residentes, ni las protestas, ni las advertencias detuvieron la puesta en marcha. Ni antes, ni durante, ni después. Sí, mira, yo, sin mentirte, yo estaba un día ahí en el hospital. Yo tuve que ir al hospital a ponerme un tratamiento. Y yo no sé si fue en un día que me llegaron 3 personas con ese problema. Llegó una señora mayor, llegó un joven y después llegó una muchachita. Los 3 con el problema, con ese problema de estomacal. Pero lo que más está, aparte de los infartos,
inclusive yo creo que más que las alergias, porque la gente, nosotros llenamos un formulario preguntándole a las personas de qué han padecido. Y la mayoría respondió sobre las alergias, sobre los riñones y sobre los problemas del corazón. Y ahora mismo aquí hay mucha gente con problemas renales. Como te dije, este doctor hizo un estudio donde él dice que aquí sobrepasa la cantidad hasta de no sé si del país o no me acuerdo bien, pero la doctora es la que sabe. Hoy, según un epidemiólogo que investiga la zona, las enfermedades se han disparado. Infartos, 55% más. Afecciones respiratorias, 45%. Problemas renales y cáncer, 40%. Enfermedades estomacales y dermatológicas, casi un 40% adicional. Y un aumento inusual de abortos espontáneos. Está los ataques cardíacos, que son como esa gente que tienen como hipertensión. Que la mayoría de la gente ha muerto así, con el infarto al miocardio de una vez. De infarto, la gente aquí se muere así. Las alergias y una que hubo un epidemiólogo, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero él es de Baní, trabaja en Baní, que hizo un estudio con los problemas renales aquí. Y eso fue escandaloso. El aire y el agua están cargados de partículas que viajan kilómetros. Partículas que entran por la nariz, por la piel, por cada vaso de agua que se bebe. Entonces, eso hay que ponerle una atención. Tú ves, no es verdad que en ningún lugar se va a estar muriendo la gente así y tú te vas a quedar como que no está pasando nada. Y además de eso, aquí todas las semanas se muere 1, 2, 3. En esta semana, hoy es martes, ya van 3. Se murieron 2 el domingo, se murió uno ayer, el lunes, y hoy lo que es miércoles. ¿Y ustedes le atribuyen eso? Pero si yo te voy a decir que la mayoría de estas personas, porque si yo me pongo a contarla, me voy lejos. Tú ves, porque yo te estoy hablando de los casos que, tú ves, por ejemplo, ese muchacho que yo quisiéramos encontrarlo, su mamá tuvo un accidente en una pasola. Ella se fracturó una pierna solamente, ella tuvo un problema en una pierna. Y de repente le dio un infarto. Después que ella estaba en su casa bien, qué sé yo qué, está hablando con un amiguito ahí y ahí se quedó. Sí, porque hubo otro muchacho que también joven, un muchacho joven, también se murió así de un infarto. Y casi todo el que cosa, tú lo ves, mira una señora por allí no hace un mes, esa señora recogía botella, ella salió a recoger su botella normal. Se levantó y todo el mundo la vio en la mañana y a las 7 de la noche ya estaba en una cama. Entonces eso te impacta, por más que tú quieras. Tú, no es verdad que tú vas a ver una persona bien ahora hablando contigo y que ahorita dice que se murió. Dime. La dirección de Punta Catalina insiste en que la planta es eficiente, que contamina menos que los vehículos del país. Promesas que no responden a los datos. Promesas que no responden a las muertes. Porque la contaminación del carbón es un problema global. China, el mayor consumidor del mundo, invirtió el equivalente a 300,000 millones de pesos dominicanos en medicamentos para tratar enfermedades que este combustible provoca. No es una teoría, es un hecho. Y estudios internacionales advierten que el carbón acelera enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y mentales, y contribuye al calentamiento global, al aumento del nivel del mar, a la desaparición de especies y a huracanes más destructivos.
El 29 de octubre, mientras se realizaban las pruebas de este reportaje, en esa misma semana ya habían muerto 3 personas en la zona. Una señora primero se murió, ella tenía cáncer. Luego ahí fue un señor a su velorio y cayó muerto ahí. En el velorio le dio un infarto. Luego se murió otra señora de Santana, pero vivía aquí. Y un dato que estremece, solo en febrero, en una semana, 8 niños entre 7 meses y 1 año murieron en Nizao por neumonía y vómitos. Antes de Punta Catalina, nada de esto, nada parecido a esta avalancha de diagnósticos. Ella cuando falleció tenía 3 años. Leonela Castillo Linares. Ahí tengo también su acta de función. Bueno, la niña, ella el sábado se me puso media malita y la llevé al centro médico de Nizao, el cual me la atendieron. Ella tenía una desinterina y unos vómitos. Luego las niñas me la estabilizan alrededor de la medianoche y me la entregan. El domingo traigo mi niña y la niña entonces lo que hace es, con alrededor de las 8 de la mañana, que se incrementa otra vez, se me pone mala. Agarro con su mamá y despego otra vez hacia el centro. Allá cuando llego, la niña me convulsiona, igual que como me hizo aquí. En el centro, allá lo que hicieron fue una junta de médicos rápidamente. Buscaron la forma, la niña convulsionó unas 3 o 4 veces. Inmediatamente agarraron y me dijeron que no podían tenerla ahí. Llamaron hacia Baní. En Baní le dijeron que no había cama para ella. Llamaron entonces a una especialista que vive en Don Gregorio. Le hicieron un videíto en el sector como ella estaba y agarraron inmediatamente agarraron y llamaron hacia la Angelita. El Angelita lo dijeron fue, dame 5 minutos. En lo que hicieron sus amarras y todo, me pidieron una ambulancia y me llevaron la niña hacia la Angelita el domingo. El lunes en la mañana parto para allá. Cuando llego allá encuentro que la niña está muy malita, con una junta médica, alrededor de 10 a 15 médicos, todos. Y la niña con su cuerpecito lleno de tapones y todas las cosas, haciéndole estudio. Inmediatamente me la dejan ingresada y me la ponen en intensivo. El martes, alrededor de las 4 de la mañana, su mamá me llama y me dice que suba, que la niña está muy mala. Cuando quiero llegar allá, la niña ha fallecido. Allá lo que hace que me dan es un diagnóstico que no es favorable. Una niña con apenas 2 años y pico, casi 3, que tiene el azúcar, que sé yo cuándo. Pero no tanto eso. En esa misma semana, en el sector, murieron un promedio de 10 a 11 niños con la misma característica. ¿Entiendes? Entonces, no sabemos cuál era el gran objetivo con respecto a eso. Bueno, nosotros, los padres que fuimos afectados en eso, entendemos que eso era la contaminación que tenía Punta Catalina. Porque prácticamente si muere uno de una cosa está bien, pero morir todo eso en una misma semana no es factible. Hoy, los más afectados son bebés, ancianos y adultos jóvenes sin acceso a médicos capaces de enfrentar estos cuadros. La situación es tan crítica que hasta las necropsias son obstaculizadas por hospitales que, según especialistas, evitan confirmar lo que ya es evidente. La provincia no tiene laboratorios capaces de medir los efectos reales y el país simplemente no sabe lo que está pasando allí. Aquí vino un relator de las Naciones Unidas, Marcos Orellana. También vinieron 7 eurodiputadas, entre ellas la presidenta del partido de izquierda de allá de España. Ellos han puesto bastante atención, estuvieron con nosotros en la sala capitular del Ayuntamiento de Baní, aunque las autoridades hicieron caso omiso. Lo único que hicieron cuando presentaron la sala capitular, nos la prestaron y allí pudimos recibir a esos 7 eurodiputados
que vinieron a ponernos atención a nuestra demanda, es decir, a nuestras quejas, a nuestras querellas, a nuestro auxilio. Gracias al Señor, por lo menos los organismos internacionales no han hecho caso. 4 montañas de ceniza tóxica se elevan como si fueran colinas naturales, pero no lo son. Son restos del carbón quemado. Son residuos que, según expertos, los empleados solo pueden manipular por periodos de 6 meses debido a la exposición. En los alrededores, comunidades haitianas viven en condiciones precarias, respirando ese polvo que se mueve con cada ráfaga de viento. El material, corroído por el tiempo y el clima, ha sido arrastrado por lluvias hacia ríos y cultivos. Porque en realidad el problema es grave, porque no solo la ceniza han afectado la agricultura, la ceniza han afectado la salud de la persona, ha afectado también la producción en los animales, muchos animales muertos, muchos problemas de salud acá en el área, en el sector de Sabanovero, Finquita Gloria. Los pescadores aseguran que el mar ya no es el mismo. Los peces desaparecieron. El agua caliente de las calderas, cargada de metales pesados, habría llegado al mar sin el debido tratamiento, destruyendo ecosistemas enteros. No cumplieron, porque en sí no hicieron el enfriamiento como tenían que hacerlo. Ellos para el enfriamiento de la caldera toman agua con una turbina, con tubo desde el mar, para que el agua enfríe con el supuesto sistema de enfriamiento que iban a hacer, enfría la caldera. Y luego que saliese el agua hacia unas piscinas en donde se iba a enfriar para luego ser vertida al mar. Como estaba puesto, pero no lo hicieron así. Lo hicieron fue que el agua entra, enfría y de una vez sale con la misma temperatura, casi a punto de hervir hacia el mar. Esto pues como... No hicieron las piscinas. El sistema en sí para enfriar el agua no lo hicieron. Sí, obviamente enfrían las turbinas, pero el agua que tenía que ser enfriada para ser de vuelta al mar, entra caliente así como sale, y usted puede imaginarse el daño que le está haciendo en sí. Porque por donde sale esa agua, calienta a forma ya no natural todo lo que es el mar, y allí se pierden peces, corales, toda la vida marina es afectada allí. Pero no solo eso, allí salen también metales pesados por esas aguas, las cuales son arrojados al mar, el cual han contaminado todas estas aguas. En una contaminación aire, mar y tierra, a su totalidad. Punta Catalina mata y enferma. Y mientras eso ocurre, a su alrededor, irónicamente, proliferan instalaciones de energía solar, una alternativa limpia a la sombra de una planta que contamina. Organizaciones comunitarias han propuesto proyectos para reemplazar parte del consumo por energía renovable. Incluso lograron que sus denuncias fueran escuchadas en la Comisión del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra. El gobierno convocó una mesa de diálogo. A día de hoy, aún esperan. Pero los efectos no solo se ven en la salud, también en la tierra, en la economía y en la vida cotidiana. Humedales devastados, la carretera y un hotel tragados por el mar, fincas hundidas hasta 30 metros, turismo desaparecido, pequeños negocios quebrados, familias que vivían de la playa ahora sobreviven entre ruinas. Las plantaciones de arroz y cebolla están en peligro de extinción. Los extranjeros que habían hecho de la zona su hogar se fueron. Esto ya no es habitable, dicen los residentes. 1 millón de toneladas de carbón se queman cada año en Punta Catalina. El 20% se convierte en ceniza, equivalente a un edificio de 6 pisos multiplicado año tras año. Y mientras la salud de la gente se deteriora, otra pregunta emerge. ¿Cuánto costó realmente Punta Catalina? Las cifras oficiales nunca coinciden. 2.150 millones, 2.542 millones, 3.000 millones,
$3.400 millones, muy por encima del contrato inicial. Un proyecto caro, una contaminación costosa y para muchos, un precio demasiado alto para una población que no eligió esto. Hoy, en Peravia, el agua sabe a metal, el aire arde en los pulmones, las cosechas mueren y las estadísticas de salud rompen la tranquilidad de pueblos que antes vivían sin miedo. Punta Catalina no solo es una planta eléctrica, para muchos es una sentencia, porque donde debería haber progreso, hay enfermedad. Donde debería haber vida, hay cenizas. Y donde debería haber respuestas, solo hay silencio. Mientras tanto, las comunidades siguen allí, resistiendo, esperando que alguien escuche, esperando que el país entienda que esta amenaza no es local, es nacional, porque lo que respiran ellos, tarde o temprano, lo respiramos todos. Lo más terrible que hemos encontrado es que Nizao como pueblo está altamente contaminado químicamente. El sistema de Punta Catalina no tiene un sistema de tratamiento de aguas, un reciclado y tratamiento de desechos. Hay un déficit de sistemas de reciclamiento de agua y de desechos de Punta Catalina, y esto conlleva de que muchas de las aguas sean depositadas al subsuelo. Algo que llama mucho la atención es que la playa también está muy alta contaminada. Hemos encontrado en la playa algo que llama mucho la atención, y es la presencia de níquel y de carbono. ¿Cuál es el problema del níquel? El níquel es altamente cancerígeno. Produce cáncer de pulmón, de garganta y de nariz. Por eso hay altos niveles de níquel en toda esa zona. Y eso contrae, junto con otros metales que encontramos, como cromo, hemos encontrado también cadmio, hemos encontrado diversos tipos de metales, que está asociado a problemas de infertilidad, a problemas de aborto. Muchos de esos acuíferos de toda esa zona sur está altamente contaminada con estos productos de metales pesados, que en toda la zona de Nizao, en la zona de la playa y en la zona de Santana, en el agua de la llave, hay un 20 a un 30% de presencia de propilenglicol. Significa que toda la zona, todo el subsuelo está contaminado con una cantidad de productos sintéticos que se utilizan en ese tipo de planta. Y este producto tóxico a largo plazo se acumula y va a producir daños en todo tipo de órganos, todo tipo de agricultura, y no solamente la agricultura, la pecuaria va a ser afectada por todo este nivel de contaminación de estas sustancias sintéticas, como también de todos los metales que hemos encontrado. A mí me gustaría que me presentaran si tienen una planta de tratamiento de desechos tóxicos radiactivos para productos como el carbón. No es lo mismo una planta de agua de enfriamiento a una planta de tratamiento de residuos tóxicos, y hace falta la instalación de todo este sistema. Análisis de laboratorio realizados por este medio en comunidades próximas a Punta Catalina alertan sobre la presencia de níquel tóxico en exceso y otros metales pesados, lo que estaría provocando las enfermedades que presentan los residentes en el lugar.
el agua potable de Nizao y Santana, así como la que tomamos en la playa de Sabana Ubero, comunidades de la provincia Peravia cercanas a la generadora de electricidad Punta Catalina, salieron con una alta concentración de metales y minerales asociados al carbón, materia prima utilizada en la planta termoeléctrica. Y las enfermedades que se pudieran derivar de estos metales sería cáncer, alergia, enfermedades pulmonares y renales. Lo preocupante de esto es que esta contaminación se puede expandir a través del aire y del subsuelo, por lo que las autoridades deben prestar atención a esto. Cuando nosotros hacemos este tipo de estudios no es para alarmar, pero sí para que las autoridades presten la debida atención, porque el presidente y todos sus funcionarios deben saber que nosotros no hacemos este tipo de trabajo para molestar ni para buscar likes, sino porque nos duele el país y porque es nuestra responsabilidad como periodistas hacer un periodismo responsable. Así que ahí está la denuncia investigada con datos científicos y esperamos que las autoridades ahora hagan su parte. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. No se vayan. Especial de Panorama. Ya volvemos. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Especial de Panorama. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra edición de octubre presentamos un reportaje sobre la licitación para la construcción del monorriel de Santo Domingo, la cual diferentes sectores reclamaban su detención por las irregularidades que presenta. Advertimos que más allá de los intereses particulares que rodea la obra, hay una realidad a la que debemos prestar atención. Y es que se trata de una inversión que costará millones al Estado dominicano y que a las denuncias que surgieron había que prestarle atención. Recordemos el tema. Una mafia estructurada opera a plena vista en las instituciones del Estado. Y el silencio, impulsado por la doble moral y los intereses personales, es cómplice. Tomar una decisión en cuanto a la movilidad en una zona urbana, en este caso, tomar una decisión que sea deficitaria o sea beneficiosa, hay una gran diferencia entre ambas cosas. Cuando es deficitaria es porque nunca la puedes pagar y cada día el mantenimiento es peor y cada día todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de esa tecnología se va haciendo obsoleta y más difícil cada vez. Desde hace años, los procesos de contratación pública han estado bajo la lupa. Ingenieros y analistas del sector aseguran que, en muchos casos, las bases de licitación se redactan de manera que favorecen a un solo proveedor. Lo grave es que esto ocurre en proyectos financiados con dinero público, bajo la mirada indiferente de las autoridades encargadas de supervisar. Esa licitación no cumple mínimamente con todo lo expuesto en la Ley 340-06, ni en el tiempo para presentación de ofertas, ni en los principios de la ley y mucho menos en el procedimiento de la ley. Es una licitación tendiente a beneficiar a un solo proveedor
La licitación del monorriel de Santo Domingo ha despertado múltiples denuncias. Pese a tratarse de una obra millonaria con fondos públicos, las autoridades han guardado silencio. El Fideicomiso para el Transporte Masivo, FITRAM, dirigido por Yael Isa Tavares, es la entidad estatal responsable del proyecto. Según expertos del sector, la licitación parece diseñada a medida. Los nombres que más suenan, Alstom y Constructora Estrella. Alstom fue el proveedor del monorriel en Santiago. Constructora Estrella, la encargada de la obra civil. El pliego de condiciones contiene especificaciones muy precisas. En el caso específico del monorriel, que es una tecnología especializada, donde solamente hay 4 o 5 fabricantes a nivel mundial, y de esos 4 o 5, aproximadamente algunos 3 o tal vez 4 que cumplan a cabalidad con la perfección de esa tecnología especializada. Por eso es tan importante que haya competitividad y competencia para que se elija la que presente la mejor oferta, no para un interés particular, sino para el interés del pueblo dominicano. Longitudes exactas, pesos y dimensiones que coinciden con el tren Innovia 300. Alstom está dirigido a un solo fabricante. De hecho, ingenieros consultados aseguran que el pliego viola principios básicos de la Ley 340-06 de compras y contrataciones al imponer condiciones restrictivas que limitan la participación de oferentes. Esa licitación no cumple mínimamente con
todo lo expuesto en la ley 340-06, ni en el tiempo para presentación de ofertas, ni en los principios de la ley y mucho menos en el procedimiento de la ley. Es una licitación tendiente a beneficiar a un solo proveedor cuya responsabilidad no está en el contratista, como se ha querido vender, o en el proveedor. La responsabilidad mayor, el que tiene que velar por los intereses del dinero público, es la entidad contratante. Las exigencias sobre experiencia exclusiva en monorrieles, viaductos y cambiavías descartan automáticamente a la mayoría de las empresas locales y extranjeras sin vínculo previo con Alstom. Incluso se cita que la planta de prefabricados requerida solo existe en manos de constructora estrella, lo que genera un desequilibrio evidente entre los competidores. Voces se alzan exigiendo la suspensión de la licitación. La Fuerza del Pueblo denuncia irregularidades legales y falta de transparencia. El proyecto, dicen, es más costoso que el metro y menos eficiente. Su Comisión de Infraestructura ha alertado que este modelo compromete la sostenibilidad técnica y financiera del sistema de transporte. Advierten que los costos operativos del monorriel Cuando realizamos ese reportaje, intentamos escuchar la posición que tenía sobre el tema Yael Isa Tavares, entonces director ejecutivo de la Oficina Coordinadora de Proyectos del FITRAN. Y aunque dijo estar dispuesto a conversar con nosotros, se excusó con una reunión y nos refirió al Departamento de Comunicación de la entidad. Al parecer entendía que lo íbamos a cuestionar y no accedió a conversar. Posteriormente, a pesar de la lluvia de cuestionamientos que rondaban sobre este funcionario con esa licitación, el presidente Abinader decidió premiarlo colocándolo como director de la OPRED, porque así funcionan las cosas en nuestro país y no hay cambio que haya demostrado lo contrario. Retornamos. Especial de Panorama. Ya volvemos. VTV Canal 32 crece y amplía su cobertura para estar más cerca de ti. Nuestra programación llega con mayor nitidez a través de los sistemas de cables nacionales Claro, Altiz, Aster, Wind Telecom y su cablera local. VTV Canal 32 con mayor cobertura y mejor programación. Especial de Panorama. Estamos de vuelta. Seguimos con ustedes presentándoles algunas pinceladas de los trabajos que realizamos durante este 2025, en especial de Panorama. Y uno de estos fue la falta de transparencia que existe en los portales y en las solicitudes de información que se hace en gran parte de las instituciones públicas del país. Porque la realidad que tenemos es que hacen creer que cumplen con ofrecer información a la ciudadanía, pero a la hora de la verdad ofrecen datos incompletos o desactualizados,
niegan información con argumentos que no tienen ningún fundamento o incurren en silencios ilegales. La transparencia en pausa en nuestro país. Recordemos este reportaje. En la República Dominicana, la transparencia está escrita en la ley, pero congelada en la práctica. Los portales oficiales muestran enlaces activos, documentos colgados, menús completos, pero al abrirlos, lo que aparece con frecuencia son datos incompletos, desactualizados o simplemente vacíos. Del dicho al hecho, la transparencia parece haberse quedado en pausa. Desde 2004, con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, cada ciudadano tiene derecho a solicitar y recibir datos veraces y oportunos de cualquier organismo del Estado. La norma fija plazos claros, 15 días hábiles para responder, con la posibilidad de 10 días adicionales en casos excepcionales. El derecho fue reforzado en 2010, cuando la Constitución lo elevó a rango fundamental en su artículo 49, y para evitar excusas, se crearon oficinas de acceso a la información en cada institución. En el papel, la República Dominicana tiene uno de los marcos legales más robustos de la región. La ley no se limita a responder preguntas, obliga a que las instituciones publiquen de oficio información clave, organigramas, presupuestos, nóminas, contrataciones, estados financieros y declaraciones juradas. El objetivo es simple: que el ciudadano no tenga que pedir lo básico, sino encontrarlo en línea, ordenado y actualizado. En 2021, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental reforzó esta obligación con la Resolución 002-2021. El Portal Único de Transparencia debía centralizar 72 categorías de información en un solo espacio. Era la promesa de una nueva era de apertura, pero esa promesa se fracturó. Desde junio de 2024, las secciones más sensibles del portal, Nómina General del Estado y Contratos de la Contraloría, dejaron de actualizarse. El enlace histórico se inactivó y la información quedó congelada. Lo paradójico es que la falla ocurrió en el portal rector, el que debía vigilar y sancionar a los demás. Si el organismo encargado de garantizar la transparencia no actualiza sus propios datos, ¿qué mensaje transmite al resto del Estado? Lo que queda es un espejismo de cumplimiento, portales que lucen completos, pero que al revisar muestran informes sin fechas, enlaces rotos o archivos escaneados imposibles de buscar. En otros casos, se publica información contradictoria. Una entidad asegura en su portal no tener un documento, pero al mismo tiempo lo niega formalmente cuando alguien lo solicita por escrito. Es la transparencia como fachada digital. Se cumple con la forma, se falla en el fondo. Y cuando los ciudadanos o periodistas ejercen su derecho a preguntar, la historia no es más alentadora. Muchas solicitudes reciben respuestas tardías, incompletas o simplemente no llegan. La ley establece que el silencio es ilegal, pero en la práctica, el silencio se convierte en regla. Quien insiste debe recurrir a tribunales, un proceso largo y costoso que desincentiva la participación ciudadana. Otros enfrentan negativas con argumentos endebles: seguridad nacional, documento en elaboración o protección de datos personales mal aplicada, aun cuando lo que se pide son informes financiados con fondos públicos. Uno de los puntos más sensibles es el patrimonio de los funcionarios. La Ley 311-14 obliga a todo servidor público a declarar sus bienes al asumir y al salir del cargo. Sin embargo, el cumplimiento sigue siendo parcial. En 2025, la propia Cámara de Cuentas reconoció decenas de legisladores en mora y su portal oficial mostró fallas en la publicación de las declaraciones. Un control que debía ser automático y público se convierte en un espacio de opacidad. Algo similar ocurre con las auditorías estatales. Estos informes deberían ser públicos por definición, revelan posibles irregularidades en el uso de fondos,
Pero en la práctica, su divulgación depende de coyunturas políticas o de la voluntad de los funcionarios de turno. Un contralor llegó a admitir que la publicación de auditorías dependía del presidente de la República, una declaración que cuestiona de raíz la independencia técnica del sistema de control. El resultado es una brecha dolorosa. El derecho a la información está consagrado en la Constitución, pero su ejercicio real depende de la buena voluntad de cada institución. El Índice Global del Derecho a la Información coloca al país en el puesto 124 de más de 140 naciones. El mensaje es claro. Tenemos la ley, pero no los mecanismos para hacerla cumplir. A diferencia de otros países de la región, la República Dominicana no cuenta con un órgano autónomo de transparencia. La The Hague cumple un rol importante, pero depende del Poder Ejecutivo, limitando su independencia. Sin un árbitro imparcial, el ciudadano queda atrapado entre solicitudes ignoradas y procesos judiciales inaccesibles. Especialistas coinciden. La Ley 200-04, pionera en su momento, está desfasada. No prevé sanciones efectivas contra funcionarios que incumplen. No contempla mecanismos modernos de apelación administrativa y no obliga a partidos políticos ni a entidades privadas que manejan fondos públicos, como ya ocurre en otras democracias de la región. Mientras tanto, la República Dominicana forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y promete planes de acción que, en la práctica, dependen solo de voluntad política. La transparencia no puede seguir reducida a menús bonitos y documentos escaneados. El derecho de acceso a la información es más que un trámite. Es la base de la rendición de cuentas y una herramienta contra la corrupción. Hoy el país enfrenta un dilema: actualizar su marco legal, fortalecer sus instituciones y garantizar respuestas claras y oportunas, o resignarse a vivir con un sistema donde la transparencia existe en la ley, pero se congela en la práctica. Porque cada portal vacío, cada solicitud ignorada y cada auditoría oculta no son simples fallas técnicas. Del dicho al hecho, la transparencia en la República Dominicana sigue en pausa. Y mientras no se reactive, la rendición de cuentas seguirá siendo, más que un derecho ciudadano, una promesa incumplida. Nosotros seguimos esperando por la actualización de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que lleva más de 2 décadas sin actualizar. Esperamos que en este 2026 este sea un tema de agenda en el Congreso, porque la transparencia comienza cuando recibimos información correcta de parte de nuestros funcionarios. Con la legislación actual, los funcionarios que niegan información sin justificación quedan protegidos por la misma ley. Mantenga su sintonía y siga con nosotros. Especial de Panorama. Ya volvemos. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil, a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web, vtvcanal32.com.do. Especial de Panorama. Estamos de vuelta. Estamos en la época más hermosa del año, en la que se impone la alegría, la paz, la armonía. Y en nuestro panorama fotográfico, nosotros quisimos dejar a un lado los problemas y disfrutar de las decoraciones navideñas que adornan empresas e instituciones públicas. Virgilio Mercedes nos cuenta qué tan decoradas andan nuestras calles. Bienvenido, Virgilio. Muy buenas noches, querido televidente. Una vez más aquí con nosotros en nuestro panorama fotográfico. Y, como usted ha señalado, viendo cómo circula todo ese espíritu navideño en las calles del Gran Santo Domingo y la capital. A propósito. Pero es a Santa en patineta que tenemos aquí. Hasta en Santa en patineta encontramos. Y circulando por las calles. Y de esa manera creo que se dirigía hacia nosotros. Pero es la patineta de Panorama que tiene. Sí, se dirigía hacia nosotros. Y de camino, yo creo que le tumbé algo
a No Santa. me diga. Sí, sí. Que ese espíritu navideño que... Esto es no para vas que yo me inmedi- lo ponga. Sí, y yo creo que también le quité algo para mí. Vamos. No. Sí, no, sí, pero- claro. Porque que esto se embromó. Estamos en Navidad. Pero lo que Virgilio me hace hacer. No, ajá. No, pero usted Es se que ve muy estamos en bien. Navidad. Ajá. Es que Hoy estamos en Navidad. Me tomo una foto. Vamos a ver, vamos. Ay. Ay, Kiki. Bomba. Y con esa foto podemos irnos inmediatamente al top 10 que usted nos tiene preparado. Vi diversos tipos de decoraciones, tanto en parques como en avenidas y centros comerciales. Mucho con una creatividad muy, muy, muy interesante. Santo Domingo Norte, por ejemplo, vemos Casa Wendy, como hizo todo un Está hermoso. esfuerzo. Mira acá, esto es una embajada. Ah, sí. Creo que es la Esa embajada. es la embajada de Chile. Chile, me parece. Embajada de Chile, que su temática fue interesante, me impresionó mucho, porque utilizaron muchos globitos Ellos se esmeran inflables. cada año, Sí, sí, sí. realmente. Mira, Digno de admirar. el árbol de Navidad del Santo Domingo Este. Hermoso. Hermoso, sí, realmente. Una cascada. Sí. ¿Ah? Ministerio de Defensa. que en su- Espectacular. Utilizaron todos sus escenarios, que en otras imágenes la veríamos después, la temática bélica, y transmitieron ese espíritu navideño hacia toda la población. Eso es parte también de los inflables que hablábamos de la Embajada. Embajada de Chile, que también fue Está interesantísima. ubicada en la Uf, avenida Anacaona. las personas veían que se detenían o iban con su vehículo grabando, Sí, claro. se quedaban deslumbrados. Admirado. Sí. Y así sucesivamente en las calles también los árboles y de las avenidas, con una gran, sobre todo En el malecón. en el malecón, lo que tenían Precioso. eran muchos motivos. Ok. Muchos motivos navideños así, bien interesantes, colgados en los postes. Y entonces utilizaban en los árboles, en las avenidas del Distrito Nacional, los árboles todos, casi todas las avenidas están cubiertas así con múltiples colores de bombillitos. Y algunos que otro parque, como el Parque de la Lira, el Parque El Arboleda, creo que queda por ahí por Corazones Ok. Unidos, y demás familiares. O sea, fue un despliegue. Lo que sí vi muy pocas expresiones navideñas ¿Dónde? hacia el interior de los parques. Ok, quizá todavía no ha comenzado. Todavía la brisita y el espíritu No ha navideño llegado. parece que no ha llegado. Bueno. Pero ellos buscarán la manera porque siempre ese espíritu navideño invade a toda De nuestra hecho, hay población. concursos. Ah, Sí. Premian la mejor decoración. en los ojalá barrios y este cada año se año. animen y suelten para allá esa brisita. ¿Qué le parece entonces si vemos el top 10 que usted nos preparó? Veamos. Top 10 de las decoraciones navideñas más vistosas del Gran Santo Domingo. El espíritu de la Navidad circula en las calles y avenidas de la capital este 2025. En esta oportunidad, Panorama Fotográfico recorrió las calles y avenidas del Gran Santo Domingo en busca de las mejores decoraciones navideñas tanto de instituciones públicas como empresas, parques y centros comerciales. Y mirando la diversidad de decoraciones y el esfuerzo creativo y monetario, decidimos destacar los escenarios más llamativos de la época, de los cuales, atendiendo a nuestro criterio, hicimos una selección de las 10 mejores que encontramos. El primer lugar se la otorgamos al Grupo Rica por todos los elementos decorativos que emplearon para transmitir su espíritu navideño a la sociedad. En segundo lugar, colocamos al Ministerio de Defensa, que utilizó su temática bélica para resaltar la época.
El tercer lugar, el Banco Central, que con su nacimiento de árbol engalana la zona donde se encuentra. El cuarto lugar lo dejamos a la Embajada de Chile, que decoró toda una esquina de muñecos inflables alusivos a la Navidad. Quinto lugar, al Malecón. Sexto, Galería 360. Séptimo, Restaurante Wendy's. Octavo, Santo Domingo Este. Noveno, Santo Domingo Este. Y el décimo lugar, a Santo Domingo Norte. Y con este espíritu navideño, yo quiero llamar a parte del equipo que hace posible este programa. Vamos pasando por aquí. Vamos a ver. Carlos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad. Hey. Feliz Navidad. Vámonos.